por supuesto, tenemos invitada especial en nuestro segmento La Consulta. Se encuentra con nosotros Ani Rodríguez. Ella nos va a hablar acerca de por qué los niños ya no quieren estudiar. Neuroeducación. Buenos días y bienvenida, Ani. Gracias, Yami, y gracias a todo el equipo de La Mañana que está en este momento poniendo un foco en un tema trascendental. Es que bueno, la educación, claro, la educación en los niños, sobre todo porque hoy día los niños están muy ligados a los aparatos tecnológicos y uno se pregunta por qué los niños no quieren estudiar, qué es lo que podría estar ocurriendo dentro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje en los niños. Y conversábamos fuera de cámara, los niños y los padres de familia desde muy tempranito, desde maternal, están poniendo a los niños bastante activos. Pero ¿qué ocurre cuando llega un momento o una etapa de que el niño no quiere estudiar? Sí, tenemos que entender, primero que nada, que nosotros tenemos que preparar a nuestro cerebro para los procesos de aprendizaje. Y muchas veces no lo tenemos completamente claro, no tenemos claros los hitos de desarrollo de nuestro cerebro. Y entender esto nos lleva fundamentalmente a reconocer los propios procesos de desarrollo del aprendizaje. Si nosotros no preparamos a nuestro cerebro, y allí juega un papel fundamental la activación de los neurotransmisores, que son factores determinantes en procesos de aprendizaje. ¿Y por qué me voy a los neurotransmisores? Porque si nosotros activamos neurotransmisores, por ejemplo, como la dopamina, nosotros activamos la motivación por el estudio. Es decir, activamos o tocamos una tecla en el cerebro para despertar la curiosidad. En el cerebro, porque generalmente hablar de teclas implica hablar precisamente de la tecnología. Y me llama la atención el tema, Yami y Ani, en este sentido, porque precisamente esa película, ese tema, perdón, ha evolucionado bastante, esa pregunta ha evolucionado bastante, ¿por qué los niños no quieren estudiar? Y cada vez precisamente como que por la dopamina y por todo esto que te genera las luces. Yo sé que de pronto me estoy avanzando a algunos ítems de la entrevista, pero precisamente ha habido esa como que prohibición, como que hay esa materia tipo como que no, los niños ya en un momento tienen que desconectarse, pero se genera como ese desespero, como ese desazón a veces en torno a hacer cosas fuera del celular. ¿Cómo lidiar con eso ya de plano? Ok, fíjense, sin que desviemos el tema de cómo activar y mantener la curiosidad activa, tenemos que entender que la curiosidad se está despegando del proceso de aprendizaje o de esa necesidad que tiene el niño, ese interés de aprender más, porque estamos utilizando, de verdad que la tecnología ha calado definitivamente en nuestro comportamiento y en nuestra sociedad actual. Y muchos padres se han visto en una vía rápida y express, en lugar de estar y acompañar y estar presentes de repente en algunos procesos de desarrollo del chico, y han utilizado la tecnología para calmarlo, claro, o para dormirlo, o para doparlo de alguna manera. Para que el padre de familia pueda continuar su día a día realizando sus labores, le deja el teléfono al niño, el iPad, digamos, el iPod, cualquier dispositivo móvil, pero esto también puede ser contraproducente. ¿Qué ocurre en ese momento, Ani? Totalmente. Fíjate que para mí es volver a los chicos zombies, ¿ok? Y cuando digo doparlos es porque sencillamente el uso de dispositivos activa el sistema de recompensas inmediatas. Esto altera a los chicos a querer más y a generar una adicción por esa activación de dopamina, que muy bien lo mencionabas, este neurotransmisor, y a querer más y a querer más. Cuando tú quieres más y cuando tu cerebro se siente bien con este neurotransmisor, con la dopamina, pues definitivamente no se lo quitemos a nadie, ¿ok? Si tú tienes dopamina alta, Yami, si tú tienes dopamina alta, Dani, te felicito y qué rico se siente esto. Pero qué rico es que nosotros lo provoquemos por otras vías y no necesariamente por uso prolongado de los dispositivos o de la tecnología que crean una alteración del sistema de recompensas inmediatas. Pero ¿qué pasa, Ani, en el caso de estos niños que te lo mencionaba al inicio de la entrevista? ¿Qué pasa? Hay niños que están desde muy temprano recibiendo mucha información
3 años, por ejemplo, están en maternales, están en muchas actividades que los saturan o los llenan de mucha información. A veces el padre cree que es lo adecuado para la edad. Sin embargo, ya a los 6 años, 7 años, pues el niño de pronto puede sentirse un poco abrumado, un poco cansado. Eso puede ser normal, no querer estudiar cuando ya desde los 3 años está recibiendo muchísima información. Mira, totalmente tenemos un contexto alarmante y un contexto en el que nos invita a tomar acciones. Y definitivamente la sobreestimulación que nosotros tenemos hoy en día está generando índices de ansiedad infantil, estrés infanto-juvenil. Y esto nos lleva incluso a alta deserción escolar, pensamiento suicida infanto-juvenil, que estamos hablando ya de extremos, y yo no digo nos vayamos a los polos, eliminar la tecnología de todo, porque al final es una aliada dentro del proceso educativo y nos da, tener habilidades digitales nos brinda una cantidad enorme de beneficios. Pero sí digo, atención, los primeros 7 años de vida, en nuestro hipocampo se deben presentar procesos de conexión neuronal para generar los procesos cognitivos y de aprendizaje. El aprendizaje que tenemos hoy en día, por ejemplo, que es una memorización pasiva, permite o está generando que los chicos no sientan esta motivación que les dan las pantallas. Total. Y por eso es que se desvincula entonces procesos educativos dentro de procesos que a lo mejor obtienen esta gratificación inmediata a través de ver o de un videojuego o que lo están usando de manera igual pasiva o pasiva y activa porque están activando los neurotransmisores, pero que no te permite sembrar realmente la semilla de la curiosidad por otros temas de desarrollo y evolución humana. Y eso que estamos hablando en términos de niñez, hablar Ani, de ese proceso, luego de ese avance a la adolescencia, esas secuelas, quiero que me expliques un poco, porque aparte de que estamos, el tema central y que abrió bien este tema de por qué no quieren estudiar, llega un punto en que también por esta saturación de contenido, por esta saturación de pantallas, llega mucho al punto de que, ¿y yo para qué quiero estudiar eso? ¿O yo para qué quiero caer en ese contenido? Claro. Si aquí esto está más interesante. Me pasa mucho como que, bueno, hay quien te da el dato, pero solo se quedan con ciertos datos, ya las plataformas como que no te ofrecen contexto, muchos se dice, se les entrega todo masticado. Entonces, ¿a los adolescentes se les está entregando realmente las cosas masticadas? ¿O qué has visto en el proceso de aprendizaje, sobre todo en esa transición de niñez a adolescencia? Fíjate que es bien interesante porque hay muchos estudiantes en edad de decisión de carrera Claro. que tienen un debate interno y dicen, pero ¿qué voy a estudiar yo si lo que voy a estudiar en la universidad es demasiada teoría? Esto ni siquiera me satisface y pierde vigencia. Además hay carreras que las puedo aprender por YouTube. Los tutoriales ya te ahorran el trabajo, ¿no? Totalmente. Y además que si el futuro de la tecnología, inteligencia artificial, robótica y todas estas materias relacionadas con el STEAM va mucho con las habilidades que tú desarrollas, con tus propios skills personales que son autodidactas. Entonces empiezas a darte cuenta que hay un escenario donde tenemos que meter más neuroeducación dentro del modelo tradicional. Porque, ¿cómo aprendes tú, Yami, a nadar? Practicar. Nadando. Ah. Necesariamente Bueno. tiene que haber una piscina para que nademos, ¿verdad? Tiene que haber agua. Entonces, aprendemos haciendo. Gente, los humanos aprendemos haciendo. Si nosotros aprendemos desde la teoría con contenido masticado, que la tecnología te lo proporciona, que cualquier consulta de información tú la tienes, pero no ponemos en práctica con aprendizaje basado en proyectos, con otros procesos de aprendizaje que involucren el hacer, la construcción, no vamos a generar los procesos cognitivos en el hipocampo de activación de la lógica realmente humana y la gratificación que da precisamente poner en práctica esa ejecución. ¿Y qué pasa en el caso de los niños que les cuesta concentrarse? ¿Qué pasa con esos niños que de pronto son muy inquietos, tienen dificultad a la hora de concentrarse y de llevar a cabo un buen trabajo, una buena tarea, de culminar su tarea? Sí, definitivamente, Yami, hay factores que involucran o que están directamente relacionados con el proceso de aprendizaje que no podemos dejar de lado. Pero estos factores pueden ser minimizados con el entorno, con la creación del entorno. Por ejemplo, mencionabas los
por ejemplo, los trastornos específicos o el llamado déficit de atención El TDAH. tan mencionado hoy en día en niños y en adultos, Sí. o estos cerebros neurodivergentes que cada vez estamos encontrando más diagnósticos en niños y adultos. ¿Por qué se da? Porque tenemos un entorno que está sobreestimulado. Entonces, definitivamente sí tenemos que la sobreestimulación está generando precisamente este tipo de diagnósticos. Pero esa sobreestimulación de información que no permite que tu cerebro ordene en las carpetitas de información en tu cerebro para poder ponerlo luego en práctica, es lo que está haciendo precisamente esta desmotivación y esta adicción. Claro. Esta Claro. adicción necesaria. Entonces no se está permitiendo los procesos, estamos atropellando inclusive la evolución. Y si a eso le sumamos, perdón, Yami, el tema cognitivo, yo lo pienso y cuando hablábamos inclusive de nadar, precisamente como que incluso hay falta de interés incluso en hacer esfuerzo físico también incluso y como el tema también de relacionar el aprendizaje como tal. Ya estamos hablando y escuela en materias tipo, bueno, matemáticas, español, etcétera, pero si hablamos también en temas de educación física y no sé, viendo esa relación también. Pero es que forma parte de un equilibrio. Dani, acabas de dar con algo en el clavo. Mire, nosotros para cualquier proceso de aprendizaje tenemos que entender que hay 3 neurotransmisores importantes que tenemos que activar. Dopamina, oxitocina y serotonina en nuestro cerebro, ¿ok? Y no los podemos comprar en la farmacia, no podemos ir a la farmacia y decir, Vitamina, tal cual, ¿no? O sea, mira, dame dopamina, dame 500 gramos de serotonina. Lo podemos crear en el entorno, en casa y en la escuela. Fíjate cómo activamos la dopamina de una manera fácil y sencilla en tu cerebro activado que es necesario para el aprendizaje, con un abrazo. Miren que es $0. No te tienes No que mover. cuesta nada. ¿Ok? No cuesta nada. Pero hay ejercicios físicos que los mencionaba, Dani, que alteran o que activan los neurotransmisores. ¿Ok? Y necesariamente mantener un equilibrio entre actividades y procesos que nos mantengan la dopamina, oxitocina, serotonina, endorfina, mantiene un completo escenario. Es como si tuvieras la pizarra en blanco, abierta, preparada diciendo, dame conocimiento. Y eso lo tenemos que tener completamente concientizado para hacer cambios dentro de los procesos educativos y los procesos de aprendizaje. Bueno, de verdad que es un tema que nos da para una conversa bastante larga y extensa. Ani, rápidamente, sugerencias basadas en la neurociencia. De verdad, ¿qué se le puede sugerir en ese caso? Opciones que haya para entonces el mejor rendimiento del estudiante. Número 1, tener completamente clara la adecuación de contenidos a los intereses de cada etapa de neurodesarrollo. Si tú no atrapas a los chicos con temas asociados a sus áreas de interés, van a perder la motivación, no se va a activar la oxitocina. Número 2, entender que nosotros aprendemos haciendo. Cambiar la forma de la que nosotros brindamos el conocimiento de una memorización pasiva a aprendizaje basado en proyectos. Creamos realmente procesos de aprendizaje completamente diferenciados. Número 3, incorporar gamificación dentro del proceso educativo nos permite activar los 3 neurotransmisores básicos. Y dentro de esos procesos de gamificación, inclusive pueden estar incorporados los movimientos físicos dentro del propio proceso de aprendizaje. Fenomenal. Es decir, ya no estamos hablando de un docente tradicional, estamos hablando de un neurofacilitador que entiende cómo funciona nuestro cerebro dentro del proceso de aprendizaje para mantener la curiosidad activa en las aulas. Excelente. Ani Rodríguez, especialista en neuroeducación, dándonos a conocer qué es lo que está ocurriendo también con los estudiantes, con los niños, con los jóvenes, por qué no quieren estudiar y, por supuesto, recomendaciones para los padres de familias. Gracias por acompañarnos hoy en la mañana. Ani, solamente para culminar, la consulta hoy fue aquí en la mañana, pero ¿tienes también alguna plataforma, consultas o redes sociales o para quienes estén en pantalla y quieran hacer más consultas, ¿no? Por supuesto, Dani. Nosotros llevamos la neuroeducación a las aulas desde
Proidea. Es un centro de desarrollo de habilidades blandas y lo pueden encontrar en @proidea, una H antes de la A, Proideja, o en todas las plataformas, Facebook, en web, Instagram, Sí. pueden encontrar @proidea y ahí van a tener un grupo de neurofacilitadores para seguir impulsando la neuroeducación dentro de la educación tradicional. Bueno, tome nota, ahí en pantalla están todos los datos, la información para que usted la busque en las redes sociales. Ani Rodríguez, gracias por acompañarnos. Esto aparte de ser la consulta, bien medio lo dijo Yami, faltó el café, seguramente porque esto da para largo, pero bueno, muchísimas gracias Ani por todo este, realmente sí, el Santa María nos quedó faltando al menos para esta ocasión.